A partir de este 4 de octubre de 2024, Cuba cuenta por primera vez con una ley de comunicación social. ¿Cómo aborda la comunicación este nuevo documento jurídico? ¿Qué importancia tiene en el contexto actual cubano? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué oportunidades abre a los profesionales de la comunicación y del periodismo? ¿Cómo contribuye esta nueva ley a hacer de Cuba un país más participativo, dialogante y con mayor consenso social? Justamente sobre la Ley de Comunicación Social hablamos hoy en Buen Cubano. Y para dialogar de este tema nos acompaña Loraine Izquierdo Ofarri, quien es la subdirectora general de Publicidad y Patrocinio del Instituto de Información y Comunicación Social. Bienvenida a En Buen Cubano. Quédese con nosotros, acompáñenos en la próxima media hora de debate. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano y este 4 de octubre entró en vigor la Ley de Comunicación Social con sus normas jurídicas complementarias, los reglamentos que le acompañan, como parte del ordenamiento jurídico que vive el país posterior a la Constitución del año 2019. Pero esta nueva Ley de Comunicación Social, ¿cómo conceptualiza la comunicación social en el país y, digamos, en qué ámbito las define? Sí. La comunicación social dentro de la ley se define como esos procesos socioculturales que se dan donde se intercambian información, conocimiento y propician el diálogo. El sistema de comunicación social, como siempre reiteramos, debe ser de una manera estratégica e integrada. ¿Qué significa estratégica e integrada? Es lograr que estos tres ámbitos a los que hacía referencia, que es el comunitario, el organizacional y el mediático, funcionen articuladamente, además de que deben tenerse en cuenta que en este sistema también están las personas, los recursos financieros y materiales, las políticas públicas. Cuando se logra articular todo esto, entonces estamos hablando de ese sistema de comunicación social de una manera estratégica e integrada. Y estratégica, por supuesto, porque la comunicación, como bien sabemos, es uno de esos tres pilares fundamentales en la gestión de gobierno y que son importantes para el desarrollo de nuestro país. Es una ley que tiene muchas novedades. Se dice que ha sido un sueño para los comunicadores y los periodistas en el país. ¿Cuáles son esas novedades? ¿Cuáles son esas noticias, digamos, que trae la Ley de Comunicación Social, la ley número 162 del año 2023 para el quehacer y para la vida cotidiana de Cuba? Sí, primero, ver la comunicación en estos tres ámbitos. Generalmente se ha visto la comunicación desde lo mediático y ahora abrimos a que está el ámbito organizacional, el comunitario y el mediático. Los medios, sabemos, forman parte de ese ámbito mediático. Está lo organizacional, que son las vidas de los órganos, los organismos, las entidades del Estado para su comunicación interna y también para su comunicación externa. Y una novedad es ese ámbito comunitario que está ahí y antes no se reconocía o no se le daba toda la importancia que requiere para esta sociedad que estamos construyendo y donde se juega un papel muy importante. Y no solo podemos verlo como la comunidad, el espacio geográfico donde compartimos, porque también el ámbito comunitario se da en lo digital, porque tenemos intereses comunes. En el espacio digital. Exacto, tenemos intereses comunes y quizás los compartimos en un grupo de WhatsApp o en un grupo de Facebook. Y ahí es importante que hay que tener en cuenta las necesidades de esos actores, de esas comunidades, y es lo que se debe transformar, esos intereses que ellos tienen. La ley presenta otras novedades que las comento, como es la posibilidad de tener una consultoría en comunicación social, siempre que se sea una entidad estatal o una institución legalmente reconocida en el país. ¿Qué funciones tendría esa consultoría? Podría brindar servicios de comunicación, como lo que hemos estado hablando, llevar la comunicación externa, asesoría a otros organismos, pero siempre reiteramos que esté reconocido. En el sitio web del instituto, uno de los trámites es las consultorías en comunicación, donde viene muy bien explicado cómo debe realizarse esta solicitud.
Igualmente está en el sitio todo lo referente a la marca país, que es otro de los aspectos novedosos que aparecen en la ley, porque si bien ya tenía un decreto 54 del 2021, en la ley al instituto se le dio como una de esas funciones la administración de la marca país, lo hace a través de su consejo de la marca país y viene muy explicado qué usted necesita hacer para poder tener el autorizo de la marca, que obviamente es un signo oficial del país y que distingue los productos o los servicios que lo tengan. Una de las novedades también de la Ley de Comunicación Social, más bien no es novedad de la Ley de Comunicación Social, sino es la creación del Instituto de Información y Comunicación Social como el ente regulador y que debe implementar la Ley de Comunicación Social y velar por su control, ¿no?, en el ejercicio de todas las entidades estatales y no estatales de nuestro país. ¿Qué funciones tiene el Instituto de Información y Comunicación Social? Sí, como bien dices, el instituto es el órgano de la Administración Central del Estado que está para controlar y regular lo que está establecido desde la política de comunicación del Estado y el gobierno cubano, además de proponer su perfeccionamiento y contribuir al diálogo de la población. Tiene funciones muy específicas y estas funciones responden a un poco todo lo que hemos estado hablando para el ámbito organizacional. Tiene funciones para lo comunitario, funciones para el uso de la marca país, de la publicidad y el patrocinio, y así un grupo que permiten lograr cumplir con esa misión. Bueno, Loraine, te propongo una pausa en nuestra conversación. Recuerde que estamos hablando en buen cubano sobre la ley número 162 de 2023 y su paquete normativo, su paquete regulador, los reglamentos que la acompañan, que es la ley sobre comunicación social en nuestro país. Vamos a una pausa y en minutos regresamos con nuestra invitada para conversar un poco más sobre estas novedades de la ley de comunicación social en Cuba. Expertos en comunicación de la mayor de las Antillas consideran que la Ley 162 de Comunicación Social es una norma democrática en su creación y proyección. Para la doctora en Ciencias de la Comunicación y periodista Ana Teresa Badía, la ley es moderna, teórica y conceptualmente fundamentada. La Ley de Comunicación de Cuba es una ley muy novedosa. Una ley muy novedosa porque se aleja de la colonización de la comunicación exclusivamente por parte de los medios de comunicación. Ciertamente los medios de comunicación son un factor importante de la cultura, de la comunicación, pero de acuerdo a los nuevos cambios que tienen lugar como parte de una era digital convergente de la que todos somos parte, los medios de comunicación tienen que tener una mirada organizacional y una mirada organizativa comunicacional. Yo no concibo un medio de comunicación en el siglo XXI sin un manual de comunicación, sin tener pautada su comunicación, sin hacer cualquier acción a través de una estrategia de comunicación, sin tener pautadas sus acciones de comunicación de riesgo y de comunicación de crisis, y eso es elemental. En buen cubano comenta sobre una norma que permite la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario. Y el tema de lo comunitario es esencial porque no hay desarrollo de un país sin lo comunitario. Y es importante además para la comunicación política. Yo no concibo a un político hoy ni a un funcionario público de Cuba sin ir a la comunidad, sin relacionarse con el ciudadano cuya participación es esencial en la construcción de nuestro modelo social, con una participación incluso en la gestión de los contenidos de los medios. Nuestros medios de comunicación no pueden andar por un lado y los intereses de los ciudadanos por otro. No puede tardarse las informaciones porque ese ciudadano está ahí esperando. Y te reitero, son elementos que nosotros cada día tenemos que tener más en cuenta. La ley, nutrida de la práctica comunicacional cubana, ha reformado los planes de estudios de la carrera de comunicación social a juicio de la también profesora de la Universidad de La Habana. Los planes de estudio de comunicación están en constante transformación. Se está transitando por el plan E, que reduce
la carrera, pero que también ha sido una revolución con relación a los contenidos de la carrera. Y es más, yo diría, hay una relación desde la carrera de comunicación a esa ley, porque justamente se reformaron los planes de estudio, están en constante reforma, y hay términos, hay conceptos que están en la ley y son los que se han cambiado en la carrera, bueno, tanto de comunicación como también de periodismo. Y yo veo la ley de comunicación además como una exigencia de años de profesionales del periodismo, de la comunicación, pero también de los ciudadanos. Valia Martínez Sam, en Buen Cubano. Continuamos hablando en Buen Cubano y lo decíamos al principio que una de las novedades era el establecimiento en Cuba sobre la política de publicidad y patrocinio. Desde hace muchos años en el país no se veía un proceso como este, es decir, después del triunfo revolucionario no existía, aunque sí existían antecedentes de la publicidad en algunos medios de prensa, como puede ser, por ejemplo, Radio Taíno y el mismo Cubavisión Internacional, donde sale nuestro programa al aire. ¿Cuáles son las novedades que con respecto a la publicidad y el patrocinio presenta la Ley de Comunicación Social? Sí, la ley tiene dos reglamentos, uno es el Decreto 101, que es específico de la Ley de Comunicación Social, y tiene el Decreto 102, que es el reglamento para el ejercicio de la publicidad y el patrocinio, que tiene además 180 artículos por la importancia y la complejidad de estas prácticas, que si bien en el reglamento aparecen como publicidad y patrocinio, están reguladas las dos, no podemos verlo como que son lo mismo. Cuando decimos publicidad y patrocinio son dos cosas totalmente distintas, aunque hay una fina línea entre ellas dos. La publicidad es esa práctica comunicativa que se realiza con un fin comercial y usted puede verla, y es esas oportunidades que estamos dando con este reglamento y con el reconocimiento de la publicidad, y es que puede aparecer en un anuncio en radio, en televisión, un publireportaje, en un punto de venta, promociones de venta. Podrá en la vía pública o en exteriores aparecer contenido con un fin publicitario o comercial. En cambio, el patrocinio es esa relación de intercambio donde una persona o una organización le da al patrocinado un aporte que puede ser financiero, de bienes o servicios, y a cambio ese patrocinador va a obtener una notoriedad de su nombre, de su marca o del servicio que brinda. En cuanto a la publicidad, ¿cómo se puede establecer una publicidad en algún medio de prensa del país o en alguna valla publicitaria? ¿Cómo está regulado eso? Sí, esas son de las preguntas más frecuentes que nos realizan. Con la entrada en vigor el pasado 4 de octubre, ya usted puede insertar publicidad no solo en Radio Taíno y en Cubavisión Internacional, que como bien decía, son los medios que ya hace algunos años lo venían realizando, sino en otros medios. Claro que para eso primero estos medios tienen que contar con la autorización del presidente del instituto. Lo que llamamos medios fundamentales. No, la radio, la televisión, las agencias de noticias y los medios impresos y digitales, para poder tener publicidad, insertar y difundir publicidad, deben pedir la autorización del presidente del instituto. Te digo que no solo los medios fundamentales, porque bueno, los medios impresos y digitales para un sitio web o algo así, también tienen que solicitarlo y no necesariamente son de un medio fundamental. Y entonces, a partir de ese momento y de que ese medio cuente con la autorización, la persona interesada, el anunciante, como le llamamos y como lo reconoce la ley. Que puede ser una entidad estatal. Una persona natural o jurídica. Puede ser natural o jurídica. Puede ser una persona natural o jurídica, que es uno de los actores que intervienen en el proceso publicitario, está interesado y puede llevar su contenido o el mensaje que desea transmitir. Ese contenido y ese mensaje lo puede elaborar el medio de prensa o lo puede elaborar la persona jurídica o natural que necesite el anuncio. ¿Cómo se hace ese mecanismo? Sí, usted puede, como anunciante interesado, traer ya el producto comunicativo que desea publicitar, que puede haberlo realizado con un creativo, que es otro de los actores que menciona la ley,
cuando hace referencia a esa persona que tiene que estar registrada, autorizada para brindar ese servicio, puedes hacerlo a través de la agencia, que es otro de los aspectos que aparece nuevo, porque las agencias tienen que ser entidades estatales. Es decir, comienzan a surgir. Es decir, ahora cuando la ley que ya está en vigor desde el pasado 4 de octubre, ¿pueden surgir en Cuba agencias publicitarias? Sí, siempre que sean de entidades estatales o instituciones de carácter público que están autorizadas para poder realizar y brindar servicios de publicidad. Ya. En el caso del patrocinio, ¿cómo se logra su implementación? ¿Cómo es la implementación? Con el patrocinio sucede que se permite para un grupo de actividades, ya sean deportivas, culturales, científicas. De la misma manera, por ejemplo, una organización está interesada en patrocinar una exposición, por ejemplo, de arte, y eso está permitido. Lo que siempre en los dos procesos, tanto en publicidad como en patrocinio, debe existir y se formalizan esas relaciones mediante un contrato que recoge un grupo de consideraciones que deben tenerse en cuenta en cuanto a lo que no puede hacer el patrocinador, como inmiscuirse o intervenir en la actividad que desarrolla este patrocinado. Y lo mismo sucede, habrá emisoras y canales en los medios que podrán contar con un patrocinio, también está permitido. Esta regulación, la regulación de la publicidad y del patrocinio, me gustaría que me la explicases un poquito. No porque, digamos, que sospechemos de ella, sino porque es importante también que las personas la conozcan. Es decir, no es colocar cualquier tipo de publicidad. Estoy hablando, por ejemplo, de elementos o productos comerciales que dañan la salud de las personas, como el tabaco, como las bebidas alcohólicas. Digamos también, se ha hablado mucho también del uso de las figuras femeninas, de la exposición de la mujer. En ese sentido, ¿cómo va a ser ese proceso de regulación? Sí, nosotros siempre decimos que esto es una oportunidad, pero sin dudas, como en otras partes del mundo, hay que establecer límites y regulaciones de lo que usted puede y no puede hacer. Ya te comentaba todo lo que se puede hacer y por supuesto que también hay un grupo de regulaciones en cuanto a la figura femenina y es uno de esos sujetos protegidos en la ley y en los reglamentos. Las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, las personas adultas mayores y las que se encuentran en situación de discapacidad. Y por ejemplo, usted en un mensaje publicitario no puede incitar a que el niño quiera comprar ese producto o que incida en otras personas adultas para que le compren ese producto o tenga acceso a ese servicio. Lo mismo sucede con las piezas publicitarias que se realizan de las mujeres. No podemos utilizar ni a la mujer ni ninguna parte del cuerpo de ellas de una manera denigrante ni discriminatoria que vaya en contra de lo que como sociedad nosotros estamos defendiendo en cuanto a igualdad de género. Y, por supuesto, lo mismo con las personas adultas mayores o las que se encuentran en una situación de discapacidad cuando se utilicen o los mensajes vayan dirigidos a ella. Hay, como decías, un grupo de productos que se fueron regulando por su importancia en la ley y en el reglamento específicamente. Ahí están las regulaciones para los alimentos. Yo ponía un ejemplo que usted no puede... Y lo pongo porque es algo muy práctico y que vemos todos los días. Usted no puede utilizar imágenes que sobredimensionen las cualidades de esos productos que usted está vendiendo. Y hoy vemos la superhamburguesa y algunas veces esa superhamburguesa que aparece en el mensaje publicitario no es la que después tú tienes y te sirven en un plato. Y entonces ahí hay una serie de regulaciones que estamos diciendo del que no puedes hacerlo porque sería publicidad engañosa y por tanto ilícita. Y falsa, claro. Correcto. Falsa. Lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas, los tabacos y los cigarros. Este es un tema controversial. Hay quienes hoy, después de aprobada la ley, dicen que no entienden por qué era necesario. Obviamente es uno de los renglones exportables de nuestro país a lo que existen muchas regulaciones para este tipo de productos, porque como bien decía, son dañinos para la salud. Debe siempre decir que este producto usted lo consume, es dañino, debe aparecer siempre en la publicidad que se realice. Se restringe al horario de 11 de la noche y 6 de la mañana
y no se Es decir, puede. esos productos solo se anunciarán de 11 de En la radio noche. y televisión y solo en ese horario. Igual tendrá sus especificidades para los sitios web cuando se publiquen. Bueno, Lorraine, te propongo una pausa en nuestra conversación. Es un tema realmente apasionante. Me imagino que lo hayas tenido que estudiar mucho y formaste parte del equipo redactor de la Ley de Comunicación Social, por eso es un privilegio tenerte con nosotros. Vamos a una pausa y usted sabe y no olvide que puede contribuir con sus temas para nuestros debates. Escríbanos. Estamos en buencubano@icrt.cu. Ahí le estaremos esperando. Seguimos hablando en Buen Cubano y nos quedaba un tema interesante con respecto al tema de la publicidad y el patrocinio, que tiene que ver con la vía pública, con las áreas públicas, digamos también, me estoy imaginando, por ejemplo, las salas de espera de aeropuertos, terminales. ¿Cómo se va a regular la publicidad y el patrocinio en esos lugares y qué tipo de publicidad puede aparecer? Sí. También este es un tema muy interesante porque una vez con la entrada en vigor de la ley se permite la publicidad en estos lugares, por ejemplo, por supuesto, y el aeropuerto, como bien mencionabas, con contenidos, por supuesto, que potencian primero la imagen de nuestro país, nuestros destinos, los bienes culturales, las promociones de actividades con las que contamos. Obviamente, como en este y otros espacios, habrá que realizar actualizaciones para ajustarse a lo que dice el reglamento sobre lo que se permite en estos lugares. Se permiten la publicidad en vallas, no en todas las vallas. Siempre decimos que esto no significa ahora que vayamos a llenar la ciudad con publicidad, sino que será un proceso, como siempre decimos, paulatino, ordenado y de manera racional. Se han creado mecanismos para los niveles de aprobación. Hay soportes que se aprobarán desde el Instituto de Información y Comunicación Social, pero hay otros soportes que se aprueban en la estructura provincial de información y comunicación y asimismo en las estructuras municipales que tenemos creadas para ello. Me queda una duda, la publicidad y el patrocinio no en ninguna manera son excluyentes de los mensajes de bien público. No, porque es que ¿qué pasa? Que cuando la publicidad tiene un fin comercial, entonces está la comunicación de bien público, que es aquella que se realiza para potenciar los valores, las buenas conductas, son los mensajes de no fumar, fumar daña la salud, y ese tipo del tránsito, van más a reforzar los valores en la sociedad y la publicidad obviamente tiene un carácter totalmente comercial, pero sí también se podrán, por supuesto, como hasta ahora, las vallas con un fin político, con un fin de bien público, organizacional, porque hay empresas que podrán poner sus logos y transmitir con eso un mensaje y la publicidad con, bueno, de fin comercial. Cuando hablábamos del Instituto de Información y Comunicación Social, no habíamos hablado de que tienen estructuras territoriales. ¿Cómo son esas estructuras territoriales en todo el país o solamente existe un solo instituto? ¿Cómo es? No, está el instituto y contamos además y asesoramos metodológicamente a las estructuras provinciales de información y comunicación social y a las estructuras municipales. ¿Qué funciones tienen ellas? Se ha creado todo un mecanismo de articulación porque en estas estructuras obviamente también es donde ocurre una parte de esa comunicación de la que estamos hablando y la vida también del instituto ocurre en las provincias y en los municipios. Tienen funciones muy específicas que vienen también lo mismo a regular cómo se hace en los territorios, la comunicación
ya sea organizacional o comunitario, con un fin comercial. Por ejemplo, si usted, voy a la publicidad, ¿no? Si desea poner un cartel de su negocio, usted debe dirigirse a la estructura municipal de información y comunicación social de su municipio, que es quien en cuanto a contenido le aprueba ese cartel. Por ejemplo, pasan a tener estas funciones muy importantes, por supuesto, para el funcionamiento de todo el instituto. Me gustaría entonces hablar un poquito ya para cerrar nuestro programa. Ya Cuba cuenta con una ley de comunicación social. ¿Qué ventajas, qué posibilidades, qué retos y qué desafío le da eso a la sociedad cubana? Mira, eso es un orgullo. Decir que ya Cuba cuenta con una ley de comunicación social es un orgullo. Es la primera de este tipo en el país, donde se han recogido todas las prácticas comunicativas que se han venido desarrollando. Es moderna, sin duda, por todos estos aspectos que hemos estado mencionando que toca. Además es transformadora, tiene a las personas como centro de esos procesos. Y ganamos como sociedad porque fomenta mucho más el diálogo, el control popular, que las personas puedan brindar o dar sus criterios, que además puedan solicitar información en los órganos, organismos y entidades del Estado, y es obligatorio dar esa información. Obviamente tenemos muchos desafíos, porque todavía queda desconocimiento, hay incomprensiones, preocupaciones con temas como la publicidad y el patrocinio, pero sin duda todos tenemos que construir y somos responsables de hacerlo cada día mejor, no solo desde el instituto, sino todos los que tenemos que ver con la comunicación social en el país. Pues te agradezco mucho tu presencia en nuestro programa En Buen Cubano, y con vistas a establecer las bases del Estado Socialista de Derecho y de Justicia Social, refrendado en la Carta Magna de 2019, llega la Ley de Comunicación Social, que aborda la comunicación en todos sus ámbitos, en el organizacional, en el mediático y en el comunitario. En tiempos de enfrentamiento a la guerra híbrida contra Cuba es necesario esclarecer los deberes y derechos de todos y crear mecanismos para la regulación y autorregulación de la comunicación, también en todos sus ámbitos. Nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla y comunicándola también en Buen Cubano.